Eres uno de los mejores delanteros del fútbol mundial. Llegas al estadio de tu equipo, tu nombre aparece en la pantalla gigante, pero en lugar de aplausos, el estadio entero comienza a silbarte. Y no porque hayas fallado un penal, no porque hayas perdido un partido, sino porque una parte de tu propia afición siente que quisiste abandonar el club. Eso fue exactamente lo que ocurrió hoy con Julián Álvarez. El delantero argentino volvió al Metropolitano para enfrentarse al Villarreal, y desde antes de tocar el balón, ya estaba viviendo una auténtica pesadilla. Cuando anunciaron su nombre, llegaron los silbidos. Cuando salió al calentar, volvieron los silbidos. Y cuando finalmente entró al terreno de juego en el segundo tiempo, la reacción fue todavía más fuerte. Julián había pasado de ser una de las grandes figuras del Atlético de Madrid a convertirse en el centro de una de las mayores polémicas del fútbol español. Pero aquí viene la pregunta que realmente importa. ¿Julián Álvarez traicionó al Atlético de Madrid o simplemente está intentando decidir qué quiere hacer con su carrera? Porque detrás de los silbidos hay una historia mucho más grande, y para entender por qué un jugador tan querido terminó siendo recibido de esta manera, tenemos que regresar al comienzo del todo. Cuando Julián Álvarez llegó al Atlético de Madrid en el 2024 procedente del Manchester City, las expectativas eran enormes. El Atlético estaba fichando un delantero campeón del mundo, campeón de América y campeón de títulos importantes con el Manchester City. No era cualquier fichaje, era una apuesta enorme, y durante su etapa en Madrid, Julián demostró que podía convertirse en una pieza fundamental del equipo. De hecho, antes de que comenzara todo este conflicto, el Atlético lo consideraba una pieza central de su proyecto. El problema no fue su salida, el problema no fue su calidad, el problema fue lo que comenzó a ocurrir fuera del terreno de juego. Porque en el fútbol puedes fallar un gol, puedes perder un partido, pero hay algo que para muchas aficiones es mucho más difícil de perdonar: que un jugador quiera irse. Durante este verano la situación comenzó a cambiar. Julián expresó públicamente su deseo de salir del Atlético y su preferencia por continuar su carrera en el Barcelona. Y ahí explotó todo, porque para la afición del Atlético no se trataba simplemente de cambiar de equipo. Se trataba de querer marcharse a uno de sus rivales, el Barcelona. Mostró interés y llegó a presentar una oferta importante. Según la EFE, el Atlético dejó claro que no quería vender al delantero y su directiva incluso afirmó que no aceptaría ofertas de 150 o 200 millones de euros. El mensaje del Atlético era clarísimo: Julián no está en venta. Pero el mensaje del jugador y su entorno también parecía bastante claro: Julián quería irse. Y cuando ambas partes quieren cosas completamente diferentes, comienza el problema. Y aquí entra el Barcelona, porque si Julián hubiera querido marcharse a cualquier otro equipo, quizás la reacción habría sido diferente. Pero el club que apareció como destino fue precisamente el Barcelona, y eso hizo que la situación se volviera todavía más delicada. El Barcelona necesitaba un delantero después de la salida de Robert Lewandowski y Ferran Torres. Julián era una de las opciones principales del club azulgrana, pero el Atlético no quería reforzar a un rival directo. Por eso la operación terminó convirtiéndose en un verdadero enfrentamiento. Por un lado, Julián quería Barcelona, por otro, el Atlético no quería venderlo al Barcelona. Y en medio de todo estaba una afición que comenzaba a preguntarse: ¿este jugador todavía quiere jugar para nosotros? El Atlético se mantuvo firme. El club no quería desprenderse de Julián, y Diego Simeone también defendió la importancia del delantero. Pero mientras el club decía que quería contar con él, la situación seguía sin resolverse. Julián quería salir y el Atlético quería que se quedara. Y mientras tanto los rumores crecían cada día: Barcelona, Real Madrid, Arsenal, millones de euros, ofertas, negociaciones y declaraciones, y una pregunta que nadie podía responder: ¿dónde iba a jugar Julián Álvarez esta temporada? Finalmente todo quedó bloqueado. El Barcelona no consiguió llevárselo, el Atlético no aceptó facilitar su salida, y Julián terminó regresando a Madrid. Pero había un problema: ahora tenía que volver a jugar delante de la misma afición que sabía que él quería marcharse. Julián no participó en el primer partido de la Liga del Atlético de Madrid contra el Málaga. Simeone explicó que el delantero todavía no estaba en las mejores condiciones después del Mundial y que necesitaba recuperar ritmo, pero el siguiente partido era diferente: el Atlético contra el Villarreal, el Metropolitano, su casa, su afición, su regreso. Y desde antes del partido ya se podía sentir la tensión. Cuando anunciaron su nombre llegaron los silbidos, cuando salió a calentar otra vez, y cuando finalmente entró al campo, la reacción volvió a ser contundente. Julián no estaba entrando simplemente en un partido, estaba entrando en medio de un conflicto con su propia afición. Julián ingresó en el segundo tiempo y cada vez que tocaba el balón la situación se hacía más evidente. Silbidos, reproches, cánticos. Una parte del estadio quería dejarle claro que no estaba de acuerdo con lo ocurrido durante el verano.
Y aquí tenemos que detenernos, porque una cosa es criticar a un futbolista y otra muy diferente es convertirlo en el enemigo. Julián sigue teniendo contrato, sigue siendo jugador del Atlético y sigue siendo uno de los futbolistas más importantes de la plantilla. De hecho, Diego Simeone salió públicamente en su defensa. El entrenador dijo que Julián es esencial para los objetivos del equipo y que mientras estén en el Atlético lo van a respaldar. Entonces aparece una contradicción enorme. La afición lo rechaza, el entrenador lo necesita, el club no quiere venderlo y el jugador quiere marcharse. ¿Cómo se arregla algo así? Como si toda esta historia necesitara todavía más drama, el partido terminó 2-2. El Atlético comenzó ganando y Villarreal consiguió darle la vuelta al marcador. El Atlético se quedó con 10 jugadores y cuando parecía que todo estaba perdido, Giuliano Simeone apareció para conseguir el empate en los últimos minutos. Pero curiosamente el resultado terminó siendo casi secundario. Pero toda la conversación después del partido seguía girando alrededor de un solo nombre, Julián Álvarez. El delantero volvió a ser protagonista, pero esta vez no por marcar un gol, no por dar una asistencia, no por ganar un partido, sino por la relación rota con una parte de la afición. Yo creo que aquí no hay un solo culpable porque entiendo perfectamente a la afición del Atlético. Imagínate que tienes a una de tus grandes estrellas, la apoyas, la conviertes en una de las caras del proyecto y de repente descubres que quiere marcharse y encima quiere irse a tu rival, el Barcelona. Es lógico que muchos aficionados se sientan traicionados, pero también entiendo a Julián, tiene derecho a decidir dónde quiere jugar. Si realmente considera que el Barcelona es el proyecto que más le conviene, también tiene derecho a querer ese cambio. El problema está cómo se maneja esta situación, porque una cosa es querer salir y otra es romper completamente la relación con el club. Esta es quizá la pregunta más interesante de todas. ¿Puede Julián Álvarez recuperar a la afición del Atlético? Yo creo que sí, pero no va a ser fácil. Y probablemente no lo va a conseguir con declaraciones, lo va a conseguir jugando, marcando, corriendo, presionando, dando asistencias y ganando partidos. Y demostrando que mientras lleve la camiseta del Atlético va a darlo todo. Porque el fútbol tiene algo increíble. O puede ser el jugador más silbado del estadio y dentro de 6 meses puede estar siendo uno de los más aplaudidos, pero para eso necesitas una cosa, rendimiento. Y aquí es donde quiero saber qué piensas tú, porque hay dos posiciones completamente diferentes. La primera dice, Julián traicionó al Atlético, quería irse, quería Barcelona y después tuvo que regresar porque el Atlético no aceptó venderlo. Desde esa perspectiva los aficionados tienen derecho a estar molestos, pero existe otra posición. Julián simplemente está defendiendo su carrera. No dejó de entrenar, no se negó a jugar, simplemente manifestó su deseo de cambiar de club. Y si un jugador quiere jugar en otro club, y si un jugador quiere jugar en otro equipo, ¿realmente merece ser tratado como un enemigo? Ese es el debate. Y entonces llegamos al título de este video. ¿Julián Álvarez es realmente el jugador más odiado del momento? Probablemente sería exagerado decirlo, como una realidad absoluta, pero hay algo que sí podemos afirmar. Hoy es uno de los jugadores que más rechazo está generando entre su propia afición. Y eso para un futbolista que hace apenas unos meses era una de las grandes figuras del Atlético es una situación brutal. Ahora tienes dos caminos, puedes quedarse, puedes luchar o puedes intentar recuperar la afición o puedes seguir buscando una salida. Y lo más importante es que la historia todavía no terminó porque el mercado sigue abierto y mientras Julián siga siendo jugador del Atlético, cada partido puede convertirse en un nuevo capítulo de esta novela. Así que ahora quiero saber tu opinión. ¿Quién tiene la razón? ¿Julián Álvarez por querer decidir su futuro o la afición del Atlético por sentirse traicionados? Y sobre todo, si tú fueras el Atlético de Madrid, ¿lo perdonarías o lo dejarás quedarse? Tenlo en los comentarios porque este caso todavía no terminó.